Acompáñame a resolver paso a paso el siguiente problema de electromagnetismo para ingeniería, en el tema de electrostática. Pasemos a ello. Se nos dice, disponemos tres cargas, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, sobre una circunferencia de radio 1 metro, como lo indica la figura. Q sub 1 es igual a Q sub 0, Q sub 2 y Q sub 3 serán iguales a menos Q sub 0 sobre 2. Calcular el campo eléctrico creado en el centro de la circunferencia. Bien, primero, notemos que el centro de nuestra circunferencia coincide con el origen de coordenadas, lo cual hará que el proceso de cálculo sea más sencillo. Ahora, vamos a aplicar el principio de superposición para nuestro sistema que está conformado por cargas puntuales. Pero antes de ello, recordemos que el campo eléctrico en forma vectorial es igual a 1 entre 4 pi por epsilon sub 0, todo por Q sub i entre el módulo al cubo de vector r menos vector r sub i. Y esto multiplicado por la diferencia de los vectores r menos r sub i. Ahora, vamos a identificar a los respectivos r y r sub i. Entonces, tendríamos nuestro vector r sería justamente el origen de coordenadas, porque es donde queremos calcular el campo eléctrico. Entonces sería 0. Luego, nuestro vector r para la carga 1 sería, según el gráfico, el radio por el vector j. Luego, para r sub 2 tendríamos menos r coseno de alfa por el vector i menos r por el seno de alfa y por el vector j. Y luego tendríamos al vector r sub 3, que sería r coseno de alfa por el vector i menos r por el seno de alfa por el vector j. Donde podemos identificar del gráfico que alfa sería 30 grados. Bien, ahora que ya conocemos los respectivos vectores posición, vamos a calcular los módulos de r menos r sub 1, luego de r menos r sub 2 y luego de r menos r sub 3. De la siguiente manera. Tendríamos r menos r sub 1, que sería igual a menos r por el vector j, quedándonos r. Luego tendríamos r menos r sub 2, lo cual me da r coseno de alfa vector i más r por el seno de alfa vector j, lo cual también me da r. Y finalmente r menos r sub 3, que sería menos r coseno de alfa por i más r seno de alfa por j, quedándome también r. Ahora que ya conocemos los respectivos módulos de las diferencias, vamos a reemplazar esto en los campos para cada carga. Es decir, el campo eléctrico generado por la carga 1 sería Q1 entre 4pi por epsilon sub 0.
y r al cubo. Luego multiplicaremos todo ello por el vector r menos r sub 1, que es menos r por j. Quedándonos así menos q sub 1 entre 4pi por epsilon sub 0 por r al cuadrado y por el vector j. Luego, para el campo eléctrico generado por la carga 2, tendríamos q sub 2 sobre 4pi epsilon sub 0 r al cubo y por el vector de la diferencia de r menos r sub 2, que sería r coseno de alfa por i más r por el seno de alfa por j. Quedándonos así q sub 2 sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Y esto multiplicado por coseno de alfa por el vector i más seno de alfa por el vector j. Y finalmente tendríamos el campo eléctrico generado por la carga 3, que sería q sub 3 sobre 4pi epsilon sub 0 r al cubo, multiplicado por la diferencia de los vectores r menos r sub 3, que sería menos r coseno de alfa y más r seno de alfa j. Quedándonos así lo siguiente. Lo voy a escribir en la parte superior. Tendríamos que el vector del campo generado por 3 sería q sub 3 entre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Todo por menos el coseno de alfa y más el seno de alfa j. Listo. Ya conocemos los respectivos campos eléctricos. Ahora vamos a pasar a sumar. Y en ello reemplazaremos los respectivos equivalentes de q sub 1, q sub 2 y q sub 3. Quedándonos lo siguiente. El campo eléctrico total será el campo eléctrico generado por 1 más el campo eléctrico generado por 2 más el campo eléctrico generado por 3. Entonces, tendríamos menos q sub 0 sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado todo por el vector j más menos q sub 0 sobre 2 y todo sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Todo por el coseno de alfa y más el seno de alfa j. Y vamos a terminar sumando en la parte de abajo el campo eléctrico de 3, que sería menos q sub 0 sobre 2, todo sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Todo por menos el coseno de alfa y más el seno de alfa j. Luego, haciendo la suma de estos tres vectores y simplificando, nos quedaría que el campo eléctrico generado en el centro sería q sub 0 entre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado y todo por menos 1 menos el seno de alfa y el vector j. Ahora sí, vamos a pasar a reemplazar el valor de alfa, que ya sabíamos que era 30 grados. Y también el valor del radio, que sabíamos que es 1 metro. Entonces, tendríamos q sub 0 sobre 4pi epsilon sub 0
por 1 al cuadrado. Y todo por menos 1 menos el seno de 30, que es 1/2. Y el vector j. Y así tendríamos como resultado menos 3 u sub 0 sobre 8 pi epsilon sub 0 en la dirección del vector j, lo cual sería el campo eléctrico en el centro de nuestra circunferencia. Y así hemos concluido con este problema. Te felicito por haber llegado hasta el final de este video. No olvides suscribirte y activar la campanita. Y no olvides, el aprendizaje no se detiene.